Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Noé construye el arca. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 6, 14 y 15 que dice: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El barco debía ser construido de acuerdo con instrucciones divinas exactas. Sus dimensiones, tal como fueron dadas a Noé, muestran que el barco era de un tamaño extraordinario. Si no hubiera sido por esas instrucciones detalladas de parte de Dios, Noé, falto de experiencia previa en la construcción de navíos o en navegar, nunca podría haberlo construido. Además que el barco cumplía con las dimensiones colosales, con amplio espacio para albergar los animales y capacidad para tener alimento para todos ellos durante un año, Yahweh le dio las dimensiones exactas del arca e indicaciones definidas con respecto a cada detalle de la construcción. En muchos sentidos no se asemejaba a un navío, sino más bien a una casa, cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua. No había ventanas en las paredes laterales. Tenía 3 pisos de altura y la luz que recibía provenía de una ventana que estaba en el techo. La puerta estaba al costado. Los diferentes compartimentos preparados para recibir a los animales estaban construidos de tal manera que la ventana superior los iluminaba a todos. El arca fue hecha con madera de gofer o ciprés, que duraba cientos de años sin deteriorarse. Era una construcción de gran resistencia que la sabiduría del hombre no podía inventar. Yahweh fue el arquitecto y Noé su maestro constructor. Después que el patriarca hizo todo lo que pudo para que cada porción de la obra estuviera bien hecha, era imposible que ésta, por sí misma, pudiera resistir la violencia de la tormenta que Yahweh en su ira desataría sobre la tierra. La tarea de completar la construcción fue un proceso lento. Cada tabla fue ajustada cuidadosamente y todas sus ensambladuras calafateadas con brea. Todo lo que el hombre podía hacer se hizo para que la obra fuera perfecta. Pero después de todo, solo Yahweh podía librar esa construcción de las iracundas y poderosas ondas por medio de su poder milagroso. Al principio, una cantidad de gente recibió en apariencias las amonestaciones de Noé, pero esas personas no se volvieron plenamente a Yahweh con verdadero arrepentimiento. Se les dio tiempo antes que llegara el diluvio, durante el cual serían probadas. El barco debía ser construido de acuerdo con instrucciones divinas exactas. Sus dimensiones, tal como fueron dadas a Noé, muestran que el barco era de un tamaño extraordinario. Si no hubiera sido por esas instrucciones detalladas de parte de Dios, Noé, falto de experiencia previa en la construcción de navíos o en navegar, nunca podría haberlo construido. Los barcos antiguos más grandes que se conozcan hoy eran de una clase usada en Egipto que llegaba a tener 130 codos de largo y 40 codos de ancho. El arca de Noé tenía casi 3 veces ese largo. Si se tratara del codo de 51.5 centímetros, la longitud del arca habría sido de unos 154.5 metros, su ancho de unos 25.75 metros. Generalmente se ha supuesto que el arca tenía la forma de un baúl o caja antes que la forma de un barco, pero esto no se dice en ningún lugar
del texto sagrado. Debido a que falta la información precisa en cuanto a la forma de la embarcación, parece superfluo computar la capacidad cúbica exacta del arca de Noé. Sin embargo, por la descripción dada resulta claro que era un barco de dimensiones colosales, con amplio espacio para albergar los animales y capacidad para tener alimento para todos ellos durante un año. Pero no soportaron la prueba, las venció la degeneración prevaleciente y finalmente se unieron a otros que eran corruptos y que se mofaban del fiel Noé y lo escarnecían. No quisieron abandonar sus pecados y continuaron practicando la poligamia y entregándose a la complacencia de sus pasiones depravadas. Su tiempo de prueba estaba por terminar. Los incrédulos y burlones habitantes del mundo experimentarían una especial manifestación del poder de Dios. Noé había seguido fielmente las instrucciones que el Eterno le había dado. El arca se terminó exactamente como el Altísimo lo había indicado. Había almacenado grandes cantidades de alimentos para hombres y bestias. Y una vez que todo estuvo listo, Yahweh ordenó al fiel Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.